eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así es Él, mi hermana. Así es. Milagroso, poderoso, abre camino. Cumple promesas. Cumple promesas. Él es así, precioso y maravilloso. Y bueno, continuamos en el estudio del libro de Juan. Estamos ya en el capítulo 13. El nuevo mandamiento del versículo 31 al 38. Esa es la porción de la palabra que vamos a ver hoy. Sí. Ayer estuvimos viendo donde Jesús anuncia la traición de Judas. Y vemos cómo termina, que es cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era ya de noche. Como Judas eligió las tinieblas en vez de la luz, porque él estaba en la luz, y estaban allí en coinonía, intimidad. En intimidad, sí. Los 12 discípulos, entre esos Judas. Ahí estaban ellos reunidos y él decidió darle espalda al Señor. Así es. Y salir. ¿A qué salió, mi hermana? Judas a traicionar a Jesús. Se lo fue a vender a los sacerdotes. Sí, lo fue a vender a los sacerdotes. A los sacerdotes. Así es. Sí. Entonces leemos la palabra, mi hermana, la porción que nos corresponde hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, muévase. Hoy te necesito, Espíritu Santo. Derrame de su aceite, derrame de su unción. Espíritu Santo de Dios, unge mi boca, use mi voz, para que sea su palabra, para que sea su verdad. Eso es lo único que yo quiero, Señor. No quiero en ningún momento que haya sabiduría mía ni conocimiento mío, sino su palabra, Señor, su amor y su verdad para con cada uno de nosotros. Que podamos conocerlo, que podamos tener también esa intimidad con usted, así como usted estaba en intimidad con sus 12 discípulos. Y les mostró con ejemplo el lavarle los pies, y que ese era para nosotros también ese mandamiento. Amor, Señor, amor. Que no escatimáramos, que no nos sintamos unos más que otros, Señor. Que somos iguales, que somos seres humanos, y que a usted no le importó la condición de ninguno de nosotros para entregar hasta la última gota de su sangre y darse en amor para nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y heme aquí, Señor, heme aquí. Envíame a mí, aquí estoy, Señor.
el nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, cuando hubo salido, ¿quién, mi hermana? Judas. Judas Iscariote. Cuando hubo salido de allí, de la presencia de él, Sí. de la presencia de todos los 12, ya quedaron entonces 11 y el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Era necesario, porque ahí se iba a ver la gloria, el gran triunfo. Ahí empezaba ya. Y el Señor a dar testimonio. Dios es glorificado en él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. O sea que es uno en el Padre en él. el Hijo, Es sí. allí. Sí. Entonces, la gloria, Sí. el Señor la recoge para él y el Padre se la da y Sí. luego ahí, Sí. ahí viene esa gran gloria. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué, mi hermano? ¿Dónde crees tú que iba? A la cruz. A morir. Porque a eso era que él estaba preparándose. Y a eso fue, porque como nosotros vamos ciñéndonos aquí a lo que estamos leyendo, a eso es lo que estamos viendo en este momento. Sí. Y es así. O sea, salió Judas a traicionarlo y ya él va a ser glorificado. Esa es la preparación. Y Sí. ya él dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y nosotros no. No sé si te acuerdas, porque mientras estuvimos hablando, tú tuviste esa parte de revelación cuando dijiste, sí, es que él va a la cruz y nosotros no podemos, no, porque sería morir todos con él. Sí, todos con él, así Ujú. es. Y antes, al contrario, él nos devuelve la vida porque se lleva todos nuestros pecados. Toda la muerte. Toda Entonces, la muerte, esa es sí. la gloria. Ahí es donde van a ser glorificados, porque todo va a abrirse esa puerta, va a correrse ese velo, donde nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y el único que abre, que rompe ese velo de arriba hacia abajo, es el Señor Jesucristo. Y esa es la gloria. Y Él nos permite esa entrada. Y es eso. Entonces, como tú dijiste, mi hermana, antes de estar grabando, pues, porque si no podían ir con Él, ni nosotros podemos ir con Él. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que todos ser crucificados. Sí. Y es que esa es la condena. Sí. Y ahí es que todos teníamos que parar allí. Ese era nuestro fin, la cruz, y ser así, lacerados y todo, recibir todo el castigo que Él recibió. Pero Él lo recibió por todos nosotros. Por todos nosotros. Entonces por eso Él dice, no, donde yo voy, ustedes no podéis ir. Y les dice, hijitos, con esa ternura que nos llama, Sí. no pueden ir conmigo, porque yo lo voy a hacer por ustedes, porque te amo, porque los amo, y no pueden ir conmigo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como Él nos ha amado. No hay mayor muestra de amor que el Señor muestra, porque Él no mira la condición de ninguno de nosotros y Él nos manda que nos amemos así, mi hermana. Sí, con nuestras diferencias, mi hermana. Porque sí tenemos las diferencias, porque tú tienes tu forma de ser, tu carácter, y yo también. Nuestros gustos, nuestros sueños. Sí, tenemos muchas cosas diferentes, pero Sí. que yo la pueda aceptar y amar a ella con sus diferencias. Así Y es. ella me pueda amar a mí con sus diferencias. Y así, ¿cuántos hay? ¿Cuántas familias? Que los hermanos no se hablan. Hermanos de sangre. Sí. ¿Ah? Y amigos y vecinos. Y cuántos que no se hablan. Y hermanitos de padre y madre. Y hay otros que, y nada. Y nada. Sí. ¿Ah? Y que no tenemos, el Señor Jesucristo no miró la condición de ninguno de nadie, nosotros. sí, de ninguno. De ninguno. Ni siquiera la de Judas. Ni siquiera. Ni porque siquiera, se conmovió sí. en su espíritu. En su espíritu. Ah. Sí. Entonces Él nos manda eso, mi hermano, no que miremos, porque cuántas veces, porque nos tropezaron en el bus, porque nos pisaron. No, Él nos manda que lo amemos, que los amemos, que porque
¿Qué fue que tanto aquello que nos hicieron? Porque se quedaron con algo de nosotros. Incluso, tremendo esto. Pero aquellos que nos roban, que nos ponen el cuchillo o el arma, ¿ah?, en el cuello, y se llevan el celular y se llevan la billetera. Bendecirlo, el Señor nos manda a amarlos. Nos manda a amarlos. Cuando los amamos es no desearle el mal, que les pase lo peor y que se vaya. No, porque entonces si ven allí, ¿dónde es que amamos? Pues, ¿qué es lo que amamos? ¿Dónde amamos nuestro prójimo? Ahí es donde vamos a ver. Ahí. Señor, yo los bendigo, guárdalos. Porque es que de lo que nosotros deseamos, el doble viene para nosotros. Entonces, eso, mis hermanos, es desear eso. Y el Señor manda este mandamiento. Por eso es que las cosas de esta palabra a veces son locura. Y va en contra de nuestra naturaleza humana. De nuestro sí mismo, de nuestro pensamiento. Porque van a decir, ¿cómo voy yo a amar a esa persona que me hizo daño? Pues sí. Y yo se los puedo decir que sí se puede. No es fácil, pero en el Señor todo se puede. Porque para mí sí ha habido y se ha dado las cosas y yo he podido decir, Señor, yo los bendigo. Los bendigo. Y ha querido venir de pronto el pensamiento maluco y yo, no, en el nombre de Jesús. Yo, Señor, guarda mi mente, guarda mi corazón. Y yo bendigo, Señor. Y bendigo, y bendigo, y bendigo. Cuando sale, ya después ya mi corazón se va calmando y se va calmando. Se va calmando. Porque el Señor manda eso. O sea que sí se puede, porque Él nos amó y Él se hizo hombre, carne y sangre como nosotros. Él conoce nuestra condición, que es débil, sí, pero que Él sí pudo, en esta condición de humano, amarnos. Así es. Así tan malvados. Él amó a todos aquellos que le estaban dando látigo, a todos. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y en verdad, todos estos que antes están así, que no saben lo que hacen. Porque están siendo guiados. Son como unos títeres. Son manejados. No saben. Y continúo con la preciosa lectura. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, ahí está. En eso vamos a conocernos si somos discípulos del Señor. Si en verdad nos pasa tales cosas, porque el Señor permite de pronto un momento dado que pasen tales cosas en nuestra vida, robos, pues situaciones que nos suceden, para que veamos qué hay en nuestro corazón. ¿Qué le deseamos a esas personas? ¿Qué queremos que les pase a esas personas? Entonces ahí sabemos si somos sus discípulos o no. Ahí lo sabemos, mis hermanos. No hay ningún otro. Ese es, mejor dicho, la báscula, ese es la pesa, lo que quieren, pero sí. Ahí estamos, ahí, con esa. Ese es el metro, ese que está dando el Señor. En eso conoceremos que somos sus discípulos. Y Jesús anuncia la negación de Pedro. Esto desde el versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora. No me puedes seguir ahora, más que me seguirás después. O sea, en ese momento no, porque él no podía ir a la cruz con él. No debía ir porque nada pasaba si iba Pedro, era el Señor Jesucristo, porque era su sangre limpia, santa, el Hijo del Dios Altísimo. Él había venido a eso, pero no era Pedro, no era nadie, ninguno, ni María, ni San Juan, ni ninguno, solamente él. Y nadie podía ir con él a ese lugar, solamente era él que tenía que cumplir. ¿Ve? Pero después sí, después, que es lo que le dice aquí a Pedro, más me seguirás después. Me seguirás después. ¿Después de qué? Después de que el Señor resucite. Después que resucite. Ahí es donde nosotros entonces seguimos. Sí. Porque ya Él toma las llaves del Hades. Y Él nos las entrega. Diciendo, yo vencí la muerte. Por ti. Por ti, Yadira. Por ti, Juliet. Yo la vencí. Entonces después. Por eso en ese momento no podíamos ir con Él. Pero después sí. Después desde que Él resucitara. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro,
Pedro que tenía un temperamento sanguíneo, ¿ah? Un temperamento emocional. No, ¿cómo así? Yo voy. Señor, Dios mío, me identifico un poco porque así con Pedro, emocional. Uy, de verdad. Ese sanguíneo que enseguida sale. ¿Ah? No, ¿cómo así? Esto hay que solucionarlo enseguida. Y es Santo de Israel, precioso. ¿Me estás hablando a mí, Señor? Sí, Pedro. Sí, Señor. ¿Y qué era lo que Pedro estaba creyendo? Mira lo que Pedro todavía no había dejado. ¿Por qué razón está la negación de Pedro? Porque Pedro todavía no había dejado su sí mismo. Mira, que Pedro aún confiaba en sí mismo. ¿Cómo yo pongo mi vida por ti? En sí mismo. Y Pedro tenía que aprender y dejar ese sí mismo para que fuera el Señor el que fluyera. Las enseñanzas del Señor, todo lo que había escuchado y visto al Señor. Y Pedro creía que él podía. Sí. Y así muchos creemos que creyendo hacer lo bueno, estamos haciendo lo bien. Y no, mis hermanos, tenemos que aprender eso. Y hoy Yadira Benítez está aprendiendo y aprendo cada día más. Tengo que dejar mi sí mismo, mi pensamiento. Tengo que dejarlo. Y dejar que el pensamiento y que la obra del Señor sea en mí. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Señor Jesucristo. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Ve? Antes de que cante el gallo, Pedro, porque tú estás confiando en ti. No estás confiando en mí, Pedro. Todavía no estás para nada entendiendo, Pedro, lo que va a suceder. Lo que pasó cuando Juan me bautizó, cuando Juan impuso sus manos, trasladó todos los pecados tuyos, Pedro, a mí. Y yo soy el que tengo que ir a la cruz por ti, Pedro. Porque si tú vas, mueres por ti, te quedas muerto ya y no pasa nada. Pero yo sí, Pedro. Y eso es lo que tenemos que entender hoy. Es la vida del Señor. Y allí donde Él puso su vida y tomó la muerte de todos nosotros. De todos nosotros. El Dios grande y maravilloso experimentó la muerte, que fue mi muerte. Y tu muerte. Tu muerte, mi hermana. El Dios no tenía por qué experimentar muerte, pero la experimentó porque había tomado ya los pecados de nosotros. Entonces nos dio su vida. ¿Quieres su vida hoy? ¿Quieres su vida, mi hermana? ¿Tienes la vida del Señor? Esa es la vida. Y eso es creer en el Señor Jesucristo. Creer esta verdad, caminar sobre esta verdad de este evangelio. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque usted se glorifica. Usted se glorifica. Y sígase glorificando usted. Porque toda gloria y honra es suya. Continúe haciéndolo, Señor. Úseme. Oh bendito, santo, maravilloso. Hombre, que esta palabra penetre al corazón, a las entrañas de todos, Señor. Padre, ya hay algo especial en este día, Señor. Y este culto unido a nivel mundial, Señor. Donde hay siervos que usted aún les ha dado más y más que a mí, porque tiene mucho más años de venir caminando en esa intimidad con usted, Señor. Son estos maestros coreanos, estos siervos coreanos, Señor, que puedan unirse todos los que ven este video, Señor, a este culto unido, que puedan apartar este tiempo para usted, Señor, en estos días donde conmemoramos la Pascua, que es la salida, Señor, de la esclavitud del pecado a la libertad de Cristo. Eso es lo que celebramos. Gracias, Señor. Gracias por su luz. Gracias porque usted obra por medio de estas prédicas del pastor Oxopar en este tiempo, Señor. Gracias, Papito Bello. En su nombre, Jesús. Amén. Amén y amén.